Bueno, buenos días. Ahora la clase de hoy estamos con la grabación. Esta es la sesión número 2. En la primera se trabajó filosofía y hoy vamos a trabajar economía. Quiere decir que yo voy a dar clases alternadas. Una semana economía, otra semana filosofía y así en este orden hasta completar 7 clases que hacen parte de esta guía número 4. Bueno, ya estamos a 5 de agosto y vamos a hablar un poquito de el ser y la estética, pero desde economía y política. Bueno, antes de que comencemos, yo tengo que aclarar varias cosas. Y aquí, si alguien necesita preguntar, puede hacerlo a micrófono abierto. Dice, el plazo final para entregar el plan de apoyos es hasta el 21 de agosto. Los estudiantes, ¿quiénes presentan el plan de apoyo? Porque yo reenvío la información general y hago mensajes de difusión al WhatsApp. Deben presentar el plan de apoyo estudiantes que aparecieron con materia reprobada en filosofía o en economía o quienes les apareció 0.0. ¿Dónde van a ver qué es lo que van a hacer? Resulta que ustedes tienen acceso a su boletín de notas. Por ahí me decía un estudiante, Kevin, del grupo 10B o 10C, que estaba cerrado el máster y que no podían acceder a esa nota. Entonces les publiqué en el modo las 3 actividades que deben hacer y cómo se debían hacer. Cuando digo es antes del 21, es que el 21 quien ya no entregó no va a ser evaluada. ¿Qué pasa si yo no entregué nada? Yo simplemente, en vez de ese 0.0, yo hago el cómputo con las notas que tenía, que obviamente te da abajo, entonces la materia va a aparecer reprobada. Entonces uno se vuelve a meter al boletín y ya no aparece 0.0, sino la materia reprobada con base en los entregables que entregó y promedio, ¿cierto? De lo que hice. ¿Hasta ahí alguna duda, por favor? ¿Ninguna? Bueno. Entonces continúo. Ya se han subido las clases al canal de YouTube. Recuerden que el canal de YouTube se busca con mi nombre, Ladislaura Quintana Seguanes. Y ahí aparece. Llevamos hasta el momento, esta es la segunda clase y en esta segunda clase también va a ser subida. También hago la salvedad, subí 2 cortos de video. Esos cortos de video explican 2 de las actividades de la clase de filosofía que son un poquito de mayor complejidad y son el punto número 3 y el punto número 6. Si todavía no lo has hecho o si lo hiciste, tienes que verlo porque una vez inicie revisando los trabajos en el modo trabajo que no cumpla con los requisitos, con al menos uno de los requisitos les voy a pedir que otra vez lo reenvíen. Ya algunos estudiantes, los primeros que hicieron su entrega, no cumplieron con el requisito de la experiencia estética, no entendieron qué era, entonces a esos estudiantes se les pidió reenvío. Si usted la ha subido todavía y todavía no le pidió el reenvío, Pero se le cortó mero pedazo. Se dañó el audio. Se dañó el audio. hola, pero ya me están escuchando. Sí, Sí, justo ahora sí, pero antes Bueno, no. este internet mío seguro está intermitente. Les decía que no voy a aceptar entregas incompletas. Si envías el trabajo con algo incompleto, te voy a solicitar el reenvío. Ya a algunos estudiantes les solicité el reenvío a pesar de que entregaron todo completo porque los entregables del punto 6 no cumplían con los requisitos. Por eso los invito a ir a mi canal a ver qué era lo que yo les pedí en el punto 3 y el 6. Y si no cumples con el requisito, bajarlo del modo y volverlo a subir, porque cuando yo lo revise le voy a decir no cumples con el requisito, vuélvelo a enviar. ¿Listo? ¿Cuándo empiezo a hacer eso? La próxima semana. O de pronto alcance esta primera. Hola, preguntas hasta ahí. ¿Me podrías decir cuál es tu canal de YouTube? Acabé de decir que lo buscabas con mi nombre, Ladislaura Quintana Seguanes. Si alguien tiene el celular ahí o tienen la posibilidad de tener el computador y el celular, pueden buscarlo y me dice si lo encuentran. Ladislaura Quintana, ahí aparece, ¿cierto? Entonces, Sí, pero ella apareció. Sí, es la única Ladislaura que hay y es un canal bastante viejito, entonces, y demás. Si pueden, se suscriben, porque tengo poquitos suscriptores. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué pasa si yo soy de esos estudiantes que tengo la posibilidad de acceder a internet? No soy de vereda, no tengo problemas, mi director de grupo sabe que yo trabajo en internet y por alguna razón no puedo asistir a la clase. Además de informarme por qué no viniste a la clase, porque realmente del grupo 10B y 10D están asistiendo muy poquita gente, muy poquita, deben ir al canal de YouTube, ver el video de la clase y cuenta como nota de participación. Después de ver la clase, responder las preguntas que se supone que yo hice aquí en la clase en convocatoria abierta para que las respondieran, responderlas en el comentario. Profe, soy fulanito de tal, yo creo que en esta pregunta respondería y eso cuenta como participación y me doy cuenta
que usted fue responsable y lo vio. Lo mismo sucede si no me alcanzas a ver, si se te cae el internet, si se te va la luz. Hay muchas cosas, ¿cierto? Que no tienen nada que ver con nosotros, sino con el servicio de la plataforma que manejemos. Entonces, eso por un lado. Ojo, yo igual, cuando tú escribes, yo califico redacción, ortografía, y si me respondiste algo que tenía que ver, porque si me vas a ver, ay, profe, la clase es chévere, eso no es lo que te estoy pidiendo. Eso por un lado. Quedan exentos de esa actividad. Uno, estudiantes de vereda que no tengan ningún tipo de conexión y que no puedan ver el video porque los videos son de 45 minutos o de 35. Dos, quedan exentos de esos estudiantes que por alguna razón el director de grupo me haya informado previamente que tiene dificultad. De resto, yo voy a suponer que si no asisten a clase y demás, ya es por irresponsabilidad. Continúo. Ahora sí vamos a iniciar la clase de hoy ya. Y voy a disminuir esto, vean. El ser y la estética, como ya sabemos, estética son muchas cosas, no es solamente la apariencia. Y una manifestación del ser estético son las obras de arte. Abran ese micrófono y alguien me va a comentar cuáles son manifestaciones del arte, qué tipo de arte hay. ¿Cómo sé cuáles son las obras de arte? ¿Cómo así? ¿Qué es eso del arte? Profe, Hola. buenos días. Buenos Mi días. nombre es Luisa Fernanda Zapata. Yo considero que obras de arte hay muchas, como lo que es el baile, el canto, una obra de teatro, una novela, lo que es una película también se puede manifestar como el arte. Luisa, ¿de qué Un grado es? dibujo de 10º B. Ok. Muy bien, Luisa. Entonces diríamos que el arte es la escultura, la pintura, la música, el teatro, ¿cierto? ¿Qué otra me falta ahí? Bueno, de hecho me falta mucha. En el mundo contemporáneo hay muchas manifestaciones del arte, La ¿cierto? arquitectura, profe. Sí, la arquitectura tiene algunos diseños arquitectónicos, son una obra de arte, ¿cierto? La fotografía, la literatura, hay muchas cosas. Y cuando tenemos contacto con esas cosas, nos generan sentimientos. ¿Cuántas personas no han llorado porque una canción le despertó, le recordó al novio o una situación triste? ¿O cuántos no utilizamos la música para subirnos el ánimo? Eso es una experiencia estética. La pregunta es, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con economía y política? Y eso es otro proceso totalmente diferente. Bueno, sí tiene mucho que ver, porque nuestra guía, la guía en este ámbito, la llamaremos expresiones artísticas que reflejan procesos políticos y económicos. ¿Cuál es el aprendizaje que yo espero de ustedes? Que ustedes comprendan algunas cosas a nivel político, algunos elementos a nivel político y económico que fueron importantes de la historia de nuestro país, pero no como siempre lo hacemos, ¿cierto? Sino, por favor, silenciar el micrófono los estudiantes que, mientras estoy haciendo la explicación, solo abren el micrófono cuando se les solicite. Por favor, denme un segundo, yo verifico. iPhone de María, por favor, desconectar el audio. Ok, continuamos. Bueno, les voy a pedir entonces que estén muy juiciosos con eso porque no puedo interrumpir tantas veces la clase porque el tiempo es corto, solo tenemos una hora. Bueno, entonces, ¿qué van a intentar hacer? Vamos a acercarnos a la historia de nuestro país a través de las obras de artistas colombianos. Algunos de esos artistas probablemente ya los has conocido, pero probablemente tu acercamiento al arte sea de otras maneras si no conoces a estas personas, ¿cierto? Entonces, ¿a través de qué vamos a comprender esos hechos que sucedieron en Colombia y que probablemente los hayan visto en ciencias sociales? Porque recuerden que economía y política son una rama más de las ciencias sociales, solo que en 10º y en 11 se dividen para ser más específicos. Entonces vamos a ver, hasta ahí queda claro lo que les voy a pedir. Entonces vamos a analizar obras de arte para entender nuestra historia. Listo, para iniciar entonces necesito que el representante del grupo de 10D, ¿quién es el representante del grupo de 10D, por favor? ¿Hay alguien de 10D? 10D, sí. Sí, yo. Perdón, ¿quién es? ¿Quién habla? Ana Sofía Calle. Ana Sofía, vas a leer lo que aparece en la diapositiva, por favor. Ya voy. Momento de estructuración. Contiene obras de arte, monumentos y pinturas de artistas como Pedro Nel Gómez, Rodrigo Arenas Betancourt, Deborah Arango y Fernando Botero, en los que se reflejan momentos históricos y procesos económicos del país.
Muy bien, entonces esta diapositiva, muchas gracias, Sofía. En esta diapositiva están mostrando qué contiene el documento que ustedes leyeron y que probablemente algunos hayan hecho. Ya les dije, si ya lo subieron y se dan cuenta de errores en el transcurso de las clases, deben volverlo a revisar. En la estructuración hay un texto de 2 páginas que básicamente ni siquiera es un texto en prosa, sino que es un cuadro. El cuadro, resumen, que contiene a mano izquierda unas obras de arte. ¿De quién son? De artistas colombianos, ¿cierto? Que reflejan su sentir en la época en que vivieron. Entonces tenemos a Pedronel Gómez, que él es un escultor y creador de grandes monumentos, y aquí en Medellín hay uno muy conocido, que fue el que puse pues ese Rodrigo Arenas Betancourt, que el que puse en la guía es una obra de arte que ahorita la vamos a ver, que se encuentra en la Alpujarra. Por favor, cierren el micrófono. Tenemos a Pedronel Gómez, que también es antioqueño. De hecho, su casa, que queda cerca de la Universidad de Antioquia, ahora es un museo, se llama Museo Pedronel Gómez, y él es un muralista, es decir, pintaba obras de arte que van en la pared y podemos observar, y son en formato de gran tamaño. Y la más conocida y que es pública la podemos observar en los bajos del metro de la estación Parque Berrío, un lugar que me imagino que ustedes no acostumbran a visitar porque es un lugar donde no hay como mucha seguridad y menos para menores de edad como ustedes. Y también tenemos otras más conocidas, una que es bastante, a mí me parece bastante polémica, las obras de arte de Débora Arango. Si ustedes se dan a la tarea de buscar Débora Arango, uno dice, bueno, y bueno, de pronto uno no es un crítico de arte y uno está acostumbrado a que el arte por lo general sea algo bonito para uno, que sea casi como a manera fotográfica, a manera clásica, y Débora no hace eso. Débora hace unos dibujos antiestéticos, diría yo, y que cuando uno los ve, uno dice, bueno, ¿qué intentó darnos este mensaje esta artista? Y finalmente Fernando Botero, que es el más conocido por sus gordos, y tenemos muchos ejemplos de sus obras de arte en toda la ciudad. Eso es lo que ustedes van a estar ahí. No solamente tienen la posibilidad de aprender y nutrirse del arte, sino de ver que el arte es el escape que algunos tienen para mostrar lo que sienten ante la realidad. No es gratuito que en muchas terapias psicológicas lo pongan a uno a dibujar. Ah, tiene rabia, cálmese. ¿Por qué? Porque el arte le permite a uno hacer catarsis. ¿Y qué es catarsis? Pues catarsis es un estado. Esa palabra la dijo Aristóteles en filosofía, y él decía que catarsis era todas esas actividades que sacan, que hacen que yo saque toda esa, me desahogue, digámoslo así. Y el arte es una de ellas, ¿cierto? El arte, la escritura, la pintura, el cine y demás. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Seguimos con el momento de transferencia, y aquí quiero que si tienen dudas, por favor las hagan. El momento de transferencia está compuesto por 10 puntos. Por obvias razones, cada punto vale 1. En esta guía, tanto en la guía de filosofía como en la guía de economía, voy a sacar solo 2 notas. Una que hace parte del cognitivo, que es el taller, la guía número 4, y otra que es la autoevaluación. Entonces, si se van a la planilla del máster, van a encontrar que las de 30% van vacías. Claro, porque en la siguiente guía ya no voy a evaluar solamente esos momentos, sino que incluyo un momento separado de procedimiento. ¿Listo? Entonces, el punto de la 1 a la 5, las preguntas de la 1 a la 5 se llama recupera información del texto, en el cual usted va a leer y va a encontrar la información. Incluso en esos puntos les pido que no se copien. ¿Por qué? Porque la forma de redactar de cada uno es distinta. Segundo, amplía la información. De las 6 a la 8 usted va a consultar, ¿cierto? Analiza obras de arte de la 8 a la 9. Y son 2 obras de arte muy tradicional. Una muy tradicional, la otra es de, y me devuelvo por acá, a la primera diapositiva, de Alejandro Obregón. Ustedes observan ese cuadro que hay, ese es un cuadro pintado al óleo, se llama El Amanecer de los Andes, desde 1983. Más o menos hace 38 años. Este es impresionismo, y Alejandro Obregón pintaba la naturaleza y la realidad de Colombia. Esos son los símbolos de Colombia de una manera figurativa, y es un trabajo muy bonito porque en Colombia no se venía trabajando de esta manera. Ahorita vamos a ver otras obras de arte. Entonces vamos también en ese punto de la transferencia, de la 8 a la 9, ustedes van a observar la obra de arte, decir querer decirme cuál es el mensaje que creen que se puede extraer de esa imagen, o qué les parece, y finalmente qué percepción tienen ante ella. Y finalmente, elabora tu propia obra de arte teniendo como tema la situación actual de la cuarentena. Entonces usted, después de este ejercicio, va a hacer su propia obra de arte, ¿cierto? Su dibujo.
Y si se supone que esto nos sirve de catarsis, usted a través del dibujo utilizando témperas, acuarelas, lapicero, total es que se vea algo terminado, no que me presenten. Yo no estoy hablando de que usted sepa dibujar o no, ¿cierto? Ya vemos que Débora Arango no parece ser muy buena dibujante, pero sí una gran artista, o sea, no tiene que ser bonito. Incluso si tú miras las obras de otros artistas, uno dice, bueno, ¿y qué fue lo que pintaron ahí? Pues miren Picasso con su geometría tan diferente. Bueno, el arte no tiene que ser bello, ¿cierto? Lo que le estoy diciendo es, si el arte funciona a manera de cartarse, bueno, entonces usted qué siente, dibújelo ahí, cómo se siente, bien, mal, no sé, sea creativo y lo realice. También deben incluir la autoevaluación y la coevaluación para que la actividad esté completa. Ejemplo, subiste la actividad, se te olvidó la autoevaluación. Yo no lo reviso y te digo, por favor, antes del plazo de entrega, te lo reenvío y te digo, por favor, súbelo. Si no me lo envías completo, entonces no va a ser calificable. Preguntas hasta el momento. Profe, del punto final de la obra de arte, puede ser cualquier cosa. Déjame, yo miro, voy a dejar de compartir, voy a salirme de acá y vamos a ver lo que puse en la guía. ¿Están observando la guía? Cambié de pestaña. Sí. Entonces voy a leer textualmente para no equivocarme, porque a veces doy órdenes diferentes. Mira lo que dice. Elabora tu propia obra de arte teniendo como tema la situación actual de la cuarentena. Sé creativa y utiliza diferentes materiales. Tu obra de arte puede ser o una escultura, o puede ser pintura, o puede ser, pues hasta el momento, esas dos cosas, que son los que permiten demostrar que tú lo hiciste. ¿Por qué no quiero colaje de fotografías? Primero, porque ya lo hemos trabajado en la guía anterior, y segundo, porque no te permite a ti ser la función que yo quiero, la función a la cual te estoy invitando, y es que realices algo por ti mismo. Luego de realizarla, tienes que escribir cuál es el proceso de creación. Es decir, profe, elegí estos materiales, utilicé plastilina, puedes utilizar plastilina. Cuando hablo de escultura me refiero a plastilina, barro, algo tallado. Describe el proceso, cómo lo creaste. Primero lo pensé, luego utilicé estos materiales, Incluye imágenes que me comprueben a mí que tú lo hiciste. Entonces, 1 o 2 fotografías, selfies, o que tu mamá te tome la foto y la incluyes ahí, de que lo realizaste tú. Y finalmente, incluye la foto de la obra terminada. Bien, una fotografía y lo pones en el documento. Todo eso aparece, no es un entregable por aparte, todo se debe entregar individual. ¿Eso respondió tu pregunta? ¿O todavía la sigues teniendo? ¿Escultura? No, ¿O Profe, pintura? bueno, una pregunta. o pintura. Bueno, Listo. Profe, una pregunta. Hola. Profe, el coso se puede hacer virtual por Perdón, ¿cuál coso? Illustrator. ¿Cuál Con coso? Hola. Perdón, la obra de arte, la obra de arte. Pues la idea era que la hicieran manualmente en esta primera ocasión, para que me permitiera a mí verificar lo que les decía, que haces algo manualmente. ¿Por qué? Porque Profe, Hola. pero siendo así, por ejemplo, si yo lo hiciera en Illustrator, pues yo le coloco algo que sepa que es mío, ¿sí me entiende? Juan Que yo le José, explico por qué pero lo hice. cuéntame, no conozco la herramienta, entonces te sugiero que me envíes la solicitud al correo, yo exploro la herramienta y te digo, porque aquí en ese momento no te puedo responder si no conozco la herramienta, necesito conocerla para poder responder, porque hay muchas cosas en estas herramientas que ya están hechas, y lo que yo quiero evitar es que me envíen algo ya hecho por desconocimiento mío. Entonces, si alguien cree que la puedo utilizar, es que no quiero que sea un collage de imágenes que tú me hiciste, ¿cierto? La experiencia estética es que usted haga algo. Profe, entonces yo le voy a mandar uno que utiliza que nadie conoce. Perdón. Que es como, Perdón, Jordi, habla claro que no te escuché. es que, entonces que se puede utilizar que es un programa como si hiciera una escultura, pero virtual. Yo No me ahorita sirve. No, bueno. No, vea, yo les voy a pedir un favor, que en ese momento, por el momento, me envíen las solicitudes individuales y de la manera siguiente: cordial saludo, estimada profesora, por X o Y razón no puedo hacer la obra de arte, una razón argumentada, me duele la mano, no sé, soy muy bueno trabajando en tal programa, me parece más creativo hacerlo así, este es el programa, por favor, quedo atenta a su respuesta, me manda el enlace. Cuando yo me meta a cacharrearlo,
me van a dar 1 o 2 días y cuando me echa a cacharrearlo les digo, sí, es posible o no, no es posible y le digo las razones por las cuales les digo que no. Eso es para cada cual porque cada estudiante es diferente. Entonces, si tú tienes la habilidad y el programa me sirve para no copiarse, después de que yo lo haya cacharreado, con mucho gusto te voy a dar la facilidad de hacerlo. Entendido, aplica para Georgie y para cada uno de los estudiantes del grado 10º. ¿Eso es claro? Pulgarín. Sí. Pulgarín, ¿me respondiste? No te escuché. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces me lo envías y yo evalúo la herramienta porque no voy a permitir trabajos copiados. ¿Listo? Bueno, lo otro. Vamos, a continuación van a sacar su cuaderno. Deben escribir 3 elementos que puedan observar de esta presentación. ¿Listo? La presentación es de 5 minutos y vamos a comenzar. 1920 y murió en Cartagena en 1992. Pues esto es bonito que orientan a la persona para qué conocimientos tenemos, pero realmente la gente... Bueno, muy bien. Ahora sí. ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué cosas se quedaron? Bueno, la idea central, por ejemplo, de este video era que reconociéramos algunos de los pintores más importantes de Colombia y de cómo se vinculan pues a ciertos procesos históricos. Y la idea clave del video es que el arte en Colombia ha sido también una representación de la sociedad, a la vez que ha acompañado procesos políticos y culturales. Y si leyeron bien la guía, en cada época siempre ha habido un artista que refleja lo que está pasando. A ver, vamos a observar algunos datos específicos. Por favor, apaguen los micrófonos. Entonces tenemos, por ejemplo, miren, esta obra de arte es un monumento, se llama Los Lanceros, está en Los Lanceros del Pantano de Vargas. Es un monumento porque es una escultura enorme, ¿cierto? Y monumento porque es en honor a algún hecho histórico. En este caso fue hecha por Rodrigo Arenas Betancourt, está ubicada en Paipa, del departamento de Boyacá, y retrata un hecho que tal vez ustedes recuerden, o si no, pues para eso es esta clase, que es la batalla del Pantano de Vargas, que fue en 1819, un año antes del proceso de independencia. Bueno, en ese año inició el proceso de independencia de Colombia. ¿Qué es lo importante de esta escultura? Uy, que esa escultura recoge algo, casi que fueron unos héroes. La batalla estaba totalmente perdida. Ya la gente estaba con una moral baja y ya se iban a retirar del campo de batalla cuando la tropa de lanceros, conformada por 14 lanceros, se llaman así porque van montados en caballo y tienen unas lanzas, campesinos, colombianos, en ese entonces de la Gran Colombia, del Virreinato de la Nueva Granada, porque no éramos independientes, a cargo de Rondón, decidieron dar su vida, es decir, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer el último intento, y los 14 se lanzaron contra el ejército, perdieron su vida en batalla, pero dio un vuelco, porque les permitió su sacrificio, digámoslo así, su valentía les permitió que Bolívar y el resto de soldados ganaran la batalla. Es decir, les subió la moral, digámoslo así. Entonces, en honor de él, me imagino que algunos sabían ese dato. Entonces, miren lo que les decía, esa obra de arte está ahí, es un monumento y muchos probablemente la conocerán o la gente que vive en Paipa pasará al lado, pero nos recuerda algo que sucedió, es decir, la vida de estas personas no pasaron en vano, ¿cierto? Seguimos entonces, esa de Rodrigo Arenas Betancourt, esta también, ustedes la han visto. ¿Quién de aquí no ha ido a la Alpujarra? ¿Aquí han ido a la Alpujarra? Me imagino que sí, ¿cierto? ¿Saben qué es la Alpujarra? No, profe. Usted no. Ustedes no saben qué es la Alpujarra, no, chicos. Lo que mantiene encerrado día y noche. Mi vida casi no ha cambiado desde la cuarentena. ¿No? Miren, yo les voy a contar. Si ustedes van al centro, si han ido al centro de Medellín, ¿cierto? Tampoco. Ese. Claro. Con la mamá y el papá, porque Sí. ustedes son menores de edad. Y el centro es Casi me digo que roban. ya de todo. Bueno, aunque para mí ahora es mucho más seguro. Mira, en el centro de Medellín hay una cosa que se llama el Parque de las Luces. ¿Conocen dónde está ubicado? Sí. Sí, profe. Bueno, enfrente del Parque de las Luces, digamos que a un lado se encuentra un edificio grande, bueno, son un conjunto de varios edificios que se llaman la Alpujarra. La Alpujarra es la sede administrativa de la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, o sea, ahí está como el gobierno local. Y en el centro está es un monumento gigante, es grandísimo, pero es impresionante, es muy dramático. Me queda 1 minuto y 42, espero poder terminar. Lo hizo el mismo autor, se llama Rodrigo Arenas Betancourt, y se llama El Monumento a la Raza.
Esta obra de arte, nosotros los profesores, ustedes recuerdan que antes de la cuarentena les habían informado que con Confama iban a hacer una salida al centro. Bueno, nosotros alcanzamos a hacerla. Y cuando fuimos al centro nos explicaron cada uno de los detalles y representa toda la historia de Antioquia. Y en Antioquia hubo un suceso muy importante que generó mucho desarrollo industrial y fue la traída del ferrocarril. De hecho, en la Alpujarra está la estación de ferrocarril, que es un sitio donde uno puede tomar café y es un museo de todo lo que fue el ferrocarril en Antioquia y todo lo que generó, porque no solamente dio empleo, sino que transportó mercancías, entre otras cosas. Entonces, de todo, desde leyendas, porque no sé si se dan cuenta que ahí abajo hay como un tigre o algo, que es en Amalfi, que es un municipio antioqueño, que también habían esos animalitos. Entonces, representa todo y desemboca arriba en la figura de la muerte. Porque este escultor dramático pensaba que todos llegamos ahí termina, esos eran los esfuerzos. Entonces miren lo que una obra de arte nos dice. ¿Qué dice en el texto? Lo voy a leer, me quedan menos de un minuto, si se me cae la llamada, si se me cae, ahorita entramos. Monumento a la raza antioqueña. Mide 38 metros y es una metáfora en el espacio. La obra está coronada por la muerte, o sea que está arriba, ¿cierto? Se considera como base de nuestra cultura. Debajo están las cenizas de la persona que lo hizo, que es el maestro Rodrigo Arenas de Tancur. De hecho ahí no se ve, pero hasta hay como un sótano. Todo esto se asocia a lo que asocian a los países hacia la grabación. Bueno, esta obra, que es de gran magnitud, ojalá la puedan ver cuando bajen al centro, es muy interesante. Tiene varias cosas. Entonces, entre ellos, tenemos, por ejemplo, un camino que atraviesa, todo esto es un camino. Hay referencias bíblicas a la serpiente como la tentadora, ¿cierto? Ahí está Jesús por ahí representado, está el ángel de la Anunciación, está mitos tradicionales de Antioquia como el tigre de Amalfi y las arpías. Ustedes saben que las arpías es una tradición no solamente antioqueña, sino griega. Una arpía es como un ave con cabeza de persona y, bueno, es un animal que es una mezcla, digámoslo así. También tiene otro elemento muy importante en los procesos económicos en Antioquia, que es el minero. Ustedes saben que Antioquia tiene una empresa muy grande, no sé si conocían, que se llama Mineros de Antioquia. De hecho, yo soy de un pueblo donde está presente esa tradición minera, que es Nechí, Antioquia, todo el Bajo Cauca antioqueño, en donde precisamente el pueblo se sostiene de la explotación minera. Bueno, la explotación minera y de muchas otras cosas, pero es una tradición bastante importante que movilizó economía en el siglo XIX. Entre otras cosas. Continuemos. Bueno, otro de los, digámoslo así, de los artistas importantes es Pedronel Gómez, antioqueño. Ese es el que les decía que tiene una casa cerca de la Universidad de Antioquia, que es un museo. Entonces, Pedronel Gómez aquí aparece con su cuadro, ese es un mural, ahí parece un cuadro, pero realmente está pintado, es enorme y está pintado pues en la sala del Consejo del Palacio Municipal, actualmente el Museo de Antioquia. Bueno, fue pintado en 1937 y tiene varios símbolos. Una de las preguntas que yo les hacía a ustedes era, bueno, ¿cuál es la simbología que hay ahí? Uno de los símbolos que tiene es que, miren, aquí pueden observar quién será esta persona. ¿Quién me quiere adivinar quién es esta persona que aparece aquí? ¿A quién le parece a ustedes? La que estoy señalando con el puntero. ¿Ustedes alcanzan a ver mi puntero? Simón Bolívar. Muy bien. ¿Y Simón Bolívar qué tiene encima de su cabeza? Mujeres. Parecen mujeres, ¿cierto? Muy bien. Miren la simbología que utiliza el autor. El autor, como Simón Bolívar, liberó 5 naciones diferentes, 5 repúblicas diferentes del yugo español. Entonces, cada una de estas personas que está encima de su cabeza representan esas naciones. Entonces, si yo no sé historia, yo miro el cuadro y yo no me doy cuenta, ¿cierto? Yo solamente veo unos dibujos que para algunos pueden ser mejor pintados que otros. Lo que pasa es que esta técnica es muy difícil. A ver, No es lo mismo pintar. Hola. Disculpa, pero yo solo me acuerdo de 2 de los 5 países que liberó. Bueno, recuerda que nosotros no somos uno, sino hoy somos 3. Entonces, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá. Ajá, Panamá, ojo. Ecuador se llama así precisamente, Bolivia se llama así en honor a Bolívar. Y Bolivia, ahí están los 5. O sea, los que hacían parte de la Gran Colombia, Bolivia, y ahí están, porque no eran 3, son 4. Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Ahí están las 5 naciones libertadas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay otros datos. Entonces, ¿quién podrá representar estas personas que están ahí con un mapa de Colombia? Y estas otras personas de acá. Y esta mujer,
no sabemos, miren su estética, sabemos que es mujer porque carga un niño, pero se ve como muy acuerpada, o miren estas manos, o miren estos soldados que están acá. Y miren estas personas desnudas, ¿qué representarán? Recuerden que algunas cosas que parecen bonitas o feas depende de la técnica. En este caso no es lo mismo pintar al óleo, que es una tela, que pintar el papel o hacerlo en el mural, que es pared, ¿cierto? Entonces se utilizan materiales diferentes y depende del material que se utilice. Entonces, acuarela, óleo, demás, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el análisis de un crítico de arte a esto, Diana. Entonces, ¿qué se destacan aquí? ¿Qué destacamos en esa obra que vimos? Entonces, que incluyó que las cabezas de bronce que están encima de Simón Bolívar representan a las 5 repúblicas que él liberó, ¿cierto? Que aparece la policía y el ejército como pilares fundamentales de la república. El cuadro se llama La República porque intenta representar a la Colombia de comienzos del siglo XIX, de su época. Obvio que ese cuadro probablemente no ha aplicado hoy porque estamos en un proceso diferente, ¿cierto? Habría que ver qué pintan los artistas colombianos hoy. También representa una cantidad de personas que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que son los congresistas, el presidente de la república, eso quería representar. Y arriba, desnudo, aparece el pueblo. ¿Por qué aparecen desnudos? Porque son los que a través de las leyes somos los más golpeados, ¿cierto? Y quería representar en su época que la minería era muy importante, cómo los mineros nacionales se aprovechaban y hacían trabajar a los mineros en malas condiciones. Eso porque él es de Antioquia. Y en Antioquia de aquella época, 1920-30, la minería era una actividad muy importante para el país. Todavía la exportación de café no alcanzaba como el hito histórico que lleva hasta ahora y que nos conocieran ante el mundo todavía, ¿no? Listo. También representa, esas personas que ven con pancartas, representan el asesinato de un estudiante llamado Gonzalo Bravo Pérez, que ustedes pueden buscar en internet, y fue, digamos que fue por primera vez, no por primera vez, sino que sí, de hecho, en una marcha, miren, en esa época, el gobierno otra vez utilizó las fuerzas públicas y durante la represión de esa marcha murió este estudiante, entonces él también manifestaba en contra de eso. La pregunta es, ¿ha pasado? ¿Sigue pasando que nos tiren el ESMAD a las marchas? ¿O ha cambiado la situación? Profe, eso me recordó a unas protestas que hubieron en China, que eran unos estudiantes y al final el gobierno los mató. Bueno, No por me eso, acuerdo cómo pero se llama. China tiene un régimen diferente a nosotros, pero entonces, aquí qué pasa? Es decir, Sigue siendo brutalidad policíaca. puede ser, pero no podemos tampoco hacer, digamos, apología a lo que es ilegal. En Colombia es legal manifestarse, pero la forma de manifestarse no puede ser violenta ni atentar contra lo público, y eso a veces raya. Y también recordemos que en el estamento policial hay hijos, jóvenes, pues hermanos, personas también que solo cumplen con su trabajo, y por algunos, digámoslo así, violentos, no son todos así. Es decir, todavía hay que creer en la fuerza pública. Seguimos. Este es parte de un mural, como les decía. Yo sé que es un sitio que ustedes no frecuentan, pero por ejemplo en los bajos del metro de Parque Berrío, que esa zona sí es muy peligrosa, ahí aparece, ese es un fragmentico de toda la pared, incluso está como forrado en vidrio, aparece eso, y eso representa un proceso muy importante para nosotros, por el cual nos conoce todo el mundo. Esa pintura, este mural es de 1937 y refleja la bonanza del café. En esa época empieza a exportar Colombia nuestro café, que es muy diferente al del resto del mundo. Nos conocen porque es un café suave, porque todavía se produce incluso hoy artesanalmente. Y artesanalmente, ¿qué quiere decir? Todavía hay campesinos que lo recogen manualmente, así como lo están haciendo ellas, ¿cierto? Mientras que en otros países se hace distinto. Entonces, el sabor de nuestro café y el proceso de nuestro café es conocido en el mundo. No sé en la pandemia cómo estaremos con ese proceso, pero durante casi todo el siglo XX fue digamos que la exportación principal de Colombia. Hoy tenemos otras exportaciones, entre ellas el carbón que se extrae de la mina del Cerrejón. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos. Bueno, yo quiero revisar cuántas personas hay. 67, quiere decir que hubo personas que se conectaron en la primera sesión y no aparecen ahora. Me quedan 11 minuticos, continuemos. Voy a ser ágil para que alcancen a ver todo lo que estaba destinado hoy. El objetivo de estas clases es que usted amplíe la mirada. Mire, todo esto usted no lo puede ver solamente leyendo. ¿Por qué? Porque a algunos le falta el bagaje conceptual. Otros pueden saber mucho de arte, pero es más fácil cuando construimos juntos, cuando escuchas a una profesora, cuando buscas en internet, cuando te instruyes y ves más allá de lo evidente, lo que te dice el texto. Bueno, esos son los dos autores. ¿Por qué? Porque en la próxima clase vamos a trabajar
dentro de 15 días la de economía, porque después sigue filosofía. Vamos a trabajar la que yo les decía que es muy polémica, y vamos a ver algunas obras de arte pues de Botero, de Fernando Botero y de Débora Arango, que Débora Arango precisamente tiene su casa museo en Envigado, porque ella era de Envigado, ¿cierto? Entonces es una artista cercana, y recuerden que Fernando Botero también es de Medellín. Entonces todos los artistas que seleccioné son de acá del entorno. Entonces vamos a hacer un resumen general de lo que usted debe saber del siglo XIX y que vamos a recordar porque usted lo vio en todo su proceso educativo. Entonces, a nivel político, como eso abarca siglo XIX y comienzos del XX, que fueron las obras de arte que mostré, Colombia a nivel político se dividió como en muchos bandos. Tuvo 5 nombres diferentes. Gran Colombia, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, y el nombre actual que es República de Colombia. En todas ellas estaban luchando por 2 cosas. Centralismo, es decir, que todo el gobierno residiera en Bogotá y que desde ahí se gobernara. O federalismo, y es que cada gobernación o federación, como lo es Estados Unidos, México, Rusia, tuviera mayor autonomía y que fueran como un conjunto de países juntos. Se hicieron ambos ensayos. Por ejemplo, cuando Colombia se llamó Estados Unidos de Colombia, fue un ensayo federal. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Porque ellos se enfrentaron entre sí, ¿cierto? Entonces, digamos que en Colombia hoy funciona un organismo centralizado de gobierno en Bogotá, pero hay descentralización en la medida en que los gobernadores y los alcaldes tienen autonomía para tomar algunas decisiones dentro del marco de la legalidad de la Constitución. En economía, en el siglo XIX hubo una dependencia, se inicia la deuda externa debido a los préstamos. Recuerden que en el siglo XIX Colombia viene y sale del proceso de subyugación de los españoles y empieza a ser independiente, y para ser independiente y para poder salir de eso necesitó dinero. Y entonces los ingleses fueron quienes prestaron. Entonces la primera gran deuda de Colombia, hoy se le debe al Banco Mundial y organismos internacionales, fue con Inglaterra. Durante esta época viene lo que es la expansión antioqueña. Entonces muchos antioqueños se fueron a poblar y crearon otros departamentos como Caldas, Quindío. Entonces por eso no es gratuito que a ellos también se les llame paisa, porque ellos fueron allá con sus cultivos cafeteros, y esos terrenos baldíos los convirtieron en pequeños poblados que hoy son ciudades. Y a nivel geográfico, Colombia se empezó a investigar más el territorio, a conectar más las ciudades, pero aún hoy podemos ver que, por ejemplo, nosotros que vivimos en Medellín tenemos acceso a algunas cosas, pero no vamos tan lejos. Si ustedes vienen y cogen la ruta de San Antonio de Prado para Heliconia, bueno, por ese lado van a encontrar un tramo por allá más adelante que es Trocha, y eso para hacer, si eso es aquí en Medellín, pues imagínense cómo serán las carreteras del Amazonas. Es más, les cuento, y eso lo deben saber los chicos que yo les di desde sexto, no hay una carretera directa para uno llegar a Mituba o Pez, o para Leticia, que es la última ciudad. A uno le toca que irse en avioneta, o porque avión tampoco llega allá porque no hay aeropuerto. Entonces digamos que a pesar de que han pasado 2 siglos, todavía Colombia, por su geografía, tiene lugares donde el acceso a internet, el acceso físico, incluso la llevada de alimentos todavía sigue siendo difícil. ¿Listo? ¿Alguien tiene que anotar algo más ahí? ¿Alguien quiere decir algo? No, nada. Bueno, a nivel económico en Colombia, vea, a diferencia de las exportaciones que, como les decía, hoy en el mundo nos conocen por las flores, el café, el banano, el carbón, materias primas y muchas otras cosas más. Ojo, un país como Colombia, que es un país en vía de desarrollo, bueno, subdesarrollado, pero con todas las potencialidades que otros países no tienen, no producimos alta tecnología. Entonces nosotros no exportamos esas cosas nos las traen. ¿Qué se producía en el siglo XIX y comienzos del siglo XX? Lo mismo, nosotros producíamos elementos que otros no cultivan, porque Colombia, aunque lo escuchen repetidamente, sí, es verdad, nosotros tenemos, eso es un paraíso, a nivel de, no por la gente que vive, hola, tengo conexión inestable, entonces me está cayendo el internet, por si acaso no me escuchan, me avisen. ¿Listo? Nosotros, aquí se puede cultivar casi que cualquier cosa, porque tenemos pisos térmicos, está tan bien ubicado, el punto en que está tan bien ubicado Colombia lo hace que no seamos ricos solo por la corrupción y porque nuestra cultura no permite sacar, no es muy disciplinada, y eso es lo que busca la educación, mejorar la cultura. Entonces, ¿qué se exportaba? Diferente a lo que hoy, la caña de azúcar, que hoy también exportamos, de hecho, producimos azúcar de caña de azúcar. El tabaco, que es un producto que ya no exportamos hoy, y los mejores tabacos estaban en Cuba, en México y Colombia, ¿cierto? Por eso ya hoy las grandes tabacaleras no producen el cigarrillo, y pues
la verdad que no es un producto que aquí en Colombia se comercializa. La ganadería, aquí también somos exportadores de carne vacuna. Y lo de siempre, maíz, yuca, papa, plátano, que se exportaban a otros países, y la cría de gallinas y cerdos. Entonces, digamos que en el siglo XIX fue muy incipiente. Hoy, aunque en Colombia hay un desarrollo industrializado, y Medellín es la ciudad más industrializada de Colombia, todavía necesitamos de máquinas externas para poder poner a producir, y no contamos con la producción de tecnología que hoy la necesitamos. Es decir, el computador desde el que yo hablo es Hewlett Packard, es decir, es gringo, no es colombiano, aunque hay marcas colombianas que ya están produciendo. Bueno, no me preguntan en este momento qué marca colombiana porque no recuerdo. Durante toda esta época siempre ha habido guerra. Y eso quiero que quede muy claro. Y esa guerra, si bien no existía la guerrilla en el siglo XIX, sino que aparece en el siglo XX, era por los partidos políticos liberales versus conservadores, por el dominio territorial. Pero a fin de cuentas, uno observa en todo este proceso, llámese guerrilla paramilitares y todo eso, que la lucha es una. ¿Cuál es? El poder, el dinero. Porque eso observamos incluso hoy en cuarentena, los auxilios para las personas más pobres, la corrupción se lo roba. Entonces, a la larga, ¿qué es? Es como una lucha por dinero, por el que más tiene. Y es muy triste que la situación de Colombia nunca mejore y no tengamos paz solo por dinero cuando este es un país tan valioso y tan rico. Bueno, nos quedan 4 minutos. Pensaba, esa carita significa que esa carita es un vínculo y vamos a analizar algunos hitos históricos. Voy a dejar ese vínculo para la última clase, que hagamos un recorrido por toda la historia y la política colombiana, y vamos ahora sí a la diapositiva final, que es el proceso de, bueno, y otras cosas. Yo aquí estuve hablando de un solo tipo de arte, que es la escultura y la pintura, pero resulta que también tenemos la literatura. Yo creo que a uno leyendo aprende demasiado, ¿cierto? Yo creo que el mayor desarrollo que yo tuve fue cuando se me dañó el televisor. Cuando yo vine a estudiar aquí a la Universidad de Antioquia, viví un tiempo sola y me prestaron un televisor blanco y negro. ¿Cómo les parece que se me quemó? Cuando se me quemó, ¿qué pasó? Empecé a leer otra vez, y en ese momento empecé a escribir mejor, empecé a hablar mejor y empecé a ser mejor estudiante universitaria, y pues hablo mejor hoy, ¿cierto? Entonces leer es importante. Estas obras que observan ahí son un ejemplo también de cómo los escritores reflejaron la historia de su tiempo. Entonces, cóndores no entierran los días, no entierran todos los días, es el reflejo de los primeros paramilitares que hubo, y se llamaban los pájaros. Por eso se llama cóndor, porque entonces el líder lo llamaban el cóndor, y entonces no eran antes de la guerrilla. 100 años de soledad, que retrata la cultura costeña desde su imaginario fantástico. La María de Jorge Isaac, que retrata la época romántica del siglo XIX, la vorágine. También La Marquesa de Yolombó, que casi que se convirtió en un mito, de Tomás Carraquilla. El Ciervo sin tierra, que refleja la dureza de ser campesino en Colombia. Y El Cristo de espaldas, que combina una cantidad de cosas, e incluso la importancia que tuvo la Iglesia Católica durante mucho tiempo en el país. Entonces yo creo que la mejor forma de aprender no solamente es a través del texto como tal, sino que entre más opciones tenga el arte, llámese cine, pintura, escultura, hay muchas formas, no necesariamente tiene que ser esta tradicional. Incluso viendo una serie puedo aprender. Eso me nutre, ¿cierto? La pregunta es, ¿y tú qué estás haciendo? ¿De qué llenas tu cabeza? Para finalizar entonces, compañeros, porque al parecer otra vez volví a quedarme hablando sola, voy a dejar de compartir pantalla para hacer lo que hacemos siempre. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? Pues llamar a lista y finalizar la clase. Denme un segundo, yo dejo de compartir la pantalla. Voy a poner mi pantalla principal